vamos a meternos de a poquito, y ya lo tenemos aquí en el estudio Hernán Russo Aslor, a Juan Cruz Varela. Él es director, guionista y productor, y también dice a veces actor, ¿no? Que eso me pareció re interesante, con una trayectoria bastante interesante, con varias propuestas, ¿no? Donde ha sido director, asistente de dirección, Yo Nunca, Octubre un Crimen, El Último Café, Los Inquilinos del Infierno, Carne Crecida, El Hombre de la Bolsa, como guionista, Octubre un Crimen, Forajidos de la Patagonia, Iglesia de Buenos Aires. Bueno, pero nos trae algo que a nosotros desde principio de año lo venimos hablando mucho, el tema de los monos, los gorilas, pero él está trabajando en algo re interesante, que es buscar las huellas de King Kong en Mar del Plata, con un mito urbano que lo ha ido construyendo esta sociedad marplatense, y él se ha metido en eso. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias por venirte hasta acá. No, gracias por invitarme. Sí, es así. Hace unos años yo me enteré de la historia que había sucedido a partir del espectáculo de King Kong en 1979. Yo recuerdo cuando era chico, yo venía mucho a Mar del Plata, mis abuelos vivían en Córdoba y San Martín, en un edificio de 22 pisos, en el piso 22, donde se veía todo, desde donde pude ver el incendio de la tienda Los Gallegos. ¡Oh! Un hecho. Yo me acuerdo de eso. Bueno, y recuerdo también que había venido King Kong, yo no lo había podido ver, pero pasaron los años y me enteré que existía la leyenda, el mito urbano, de que King Kong había terminado en un basural a las afueras de Mar del Plata, en Batán, después de haber fracasado en el espectáculo, a raíz de que los empresarios que lo habían traído no habían podido pagar una serie de deudas con Sadaí, creo que también con el alquiler de la carpa, y entonces lo dejaron arrumbado ahí, y el mito popular dice que pasado un tiempo desapareció. En realidad dicen que vino una grúa y se lo llevó y lo dejó ahí tirado, y que gente, habitantes de una villa cercana al basural, desarmaron a King Kong, y con los fierros que componían a King Kong por el interior, fueron armando sus casuchas, ¿no? ¿Qué te atrapó, no, a contar esta historia, no? Que lo charlamos por ahí antes de empezar el programa, ¿no? Sí. Cómo los mitos urbanos van entretejiendo historias, y uno puede seguir tejiendo y aparecen muchas historias alrededor de un hecho, ¿no? Sí. Esto que decía Nietzsche, ¿no? Hay un hecho, sí, pero hay mil interpretaciones. Sí. ¿No? No, y además la gente defiende su interpretación a rajatabla. O sea, te matan si le decís, no, esto no es así. y les mostrás las pruebas y les mostrás las noticias que salieron en su momento. Y yo, no, yo lo vi ahí, incluso hay gente que dice que lo compró un farmacéutico de mucho dinero en el barrio del Asilo Unzué, y que lo había puesto en la puerta de la farmacia un gorila de 17 metros de altura, enorme. El investigador que nos cuenta la historia, y que además es el protagonista del documental, que se llama Fernando Soto Roland, que es de acá de Mar del Plata, nos contaba que un señor le decía, en relación a este farmacéutico, que él había un día estaba paseando en bicicleta, pasó por la puerta de la farmacia y lo vio ahí de pie a King Kong. Después hay gente que te dice que lo compraron unos gitanos y lo desarmaron no me acuerdo, en la conexión entre dos rutas a las afueras de Mar del Plata. Después hay gente que dice que lo vio en el barrio de Los Troncos. Digo, King Kong caminaba, o sea, se desplazaba. Pero bueno, tomó vida popular. Claro, pero eso es maravilloso. También me hace pensar muchas veces en lo poco que hay que creer, digamos, en algunas historias, ¿no? Qué sé yo, uno piensa, bueno, a mí mi abuelo me contó tal cosa, y por ahí no fue tan así. Por ahí lo que te contó tu abuelo es lo que él interpreta, o lo que él recuerda de lo que realmente sucedió. Eso es muy loco. Ahora, es interesante esto, ¿no? Esto en términos artísticos, Borges decía, a veces es muy difícil distinguir entre ficción y realidad. Sí. Digo, qué es real y qué es ficción, sí, ¿no? Borges
siempre recurría mucho a ese trabajo en el artístico, ¿no? Sí. Y lo más interesante de nuestro documental, para mí, lo que más me entretiene, lo que más me gusta, lo que más me apasiona, es no buscar las huellas físicas de King Kong, dónde estuvo, sino la huella que dejó King Kong en la gente. O sea, la gente que lo vio cuando era chico y que fue al espectáculo, la gente que pasaba por la avenida Luro entre España y Jujuy y lo veía arrumbado entre los meses de marzo y mayo del 79, que cuando estuvo ahí a la espera de qué iba a pasar con él. Gente me cuenta que lo veía todos los días y que veía cómo se deterioraba, pero que además les parecía loquísimo que un monstruo de Hollywood estuviera en Mar del Plata, ¿no? Y después también hay algo muy argentino, que por ahí es algo que tenemos que pensarnos todos, a ver qué nos pasa con eso, de que nos creemos capaces de destruirlo todo. Entonces, esta historia, este mito de que King Kong terminó desarmado en un basural a las afueras de Batán, la gente lo cree porque dice, sí, nosotros destruimos todo. No dejamos nada en pie. Es como, digamos, ¿qué corno nos pasa de que nos creemos capaces de lo peor? Eso es muy loco. Hay mucho mito en relación a esto, de lo destructivos que podemos llegar a ser los argentinos, ¿no? ¿No? ¿Qué lectura, ¿no? ¿Qué lectura? Sí, muy loco. Y qué lectura de un ícono, ¿no? Sí. King Kong de esa, porque la primera película de King Kong es del 1933. 33, sí, ¿no? Buenísima, es buenísima. 1933, que es como, si uno puede hacer una lectura más, si se quiere, sociocultural, aparece King Kong, aparece Godzilla, aparecen varios personajes que uno le puede hacer una lectura de por qué aparecen en ese momento de la historia, ¿no? Y del cine norteamericano. Y que de repente un personaje con tanta historia llega a este país, ¿no? Y esto que vos decís, lo apropiamos de esa forma. Es como que vos decís, bueno, el pueblo argentino y quienes estuvieron cercanos se apropiaron de algo de esta manera, ¿no? Además la época, ¿no? Lo traen en septiembre del 78, durante la dictadura. Claro. Supuestamente, bueno, la extraña desaparición de King Kong se da en el 79, justo cuando en paralelo miles y miles de personas desaparecían. Es un gorila. Es un gorila, sí. Y ese en un contexto lleno de gorilas. Y ese año 79 es muy fuerte, ¿no? Porque es el año que vienen los organismos de derechos humanos internacionales a preguntarle a la Junta Militar qué pasaba, que resulta que había desaparecidos y había denuncias en todo el mundo, ¿no? Es ese año, es justo ese contexto, también, ¿no? Sí, eso también es muy interesante. Nosotros lo tomamos como un contexto, como un trasfondo, pero es innegable y, digamos, no lo podemos soslayar, no se puede esconder el hecho. Aprovechamos para quienes nos están escuchando que estamos con Juan Cruz Varela. Él es director, guionista, productor de este documental que están desarrollando, ¿no? Sí, estamos grabándolo hace rato. Sí, que el documental se llama Tras las huellas de King Kong. Sí, estoy dudando estamos dudando si es Tras las huellas de King Kong o simplemente las huellas de King Kong. Bien. Vamos a ver. ¿Y en qué etapa están en este momento? Y nosotros hace 3 años que estamos grabando. Tenemos, para mí, el 80% del documental grabado. Venimos a hacer todo lo que es Mar del Plata, que es fundamental. No lo teníamos varias entrevistas en Buenos Aires. En Buenos Aires, bueno, por supuesto el gorila estuvo en la rural, entonces grabamos en la rural y grabamos a varias personas que fueron a verlo ahí. Después grabamos a otros personajes que indirectamente están ligados a King Kong. No quiero adelantar demasiado, pero claro, hay gente que le robó dientes a ese King Kong, a ese muñeco. No, sufrió de todo el pobre animatronic en la Argentina. En el tiempo en el que estuvo arrumbado y en el tiempo en el que lo trasladaron de Mar del Plata a Buenos Aires y que estuvo en un depósito, la gente entraba, le arrancaba pelos, le arrancaba dientes. Cuando volvió a los Estados Unidos, pobrecito,
quedó bastante maltrecho de su viaje por la Argentina. También eso sirve como metáfora. Eso es muy interesante también. Sí, porque vuelve a su lugar de origen, digamos. Vuelve a su lugar de origen, sí. Pero en el camino la gente le arranca cosas. Y pedazos de King Kong quedan acá. Juan Cruz, ¿y qué desafío es para vos, ¿no? Junto con tu equipo, en términos cinematográficos, ¿no? Vos venías haciendo un cine, algunas cosas estuvimos mirando, ¿no? Que tiene que ver, algo que tiene que ver un poco con el terror, sí. algo del cine, algo también con lo social. Hay una de tus producciones que tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Sí. Puntualmente, y lo que ocurre en la dictadura, y esto, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo encajás en tu producción que venís llevando adelante, no? No, bueno, más o menos el documental, un mediometraje que había hecho documental sobre la final del 78, es más o menos la misma época. Sí, es contemporáneo. Es contemporáneo, claro. Esto tiene un tono, si se quiere, por supuesto, un poco más humorístico. Me lo permito, más allá del contexto, porque el documental fundamentalmente sigue la investigación de Soto Roland y cómo él se va dando cuenta de realmente lo que pasó. Y de cómo el mito popular, en primera instancia, él como investigador lo logra engañar. Él primero cree que efectivamente King Kong terminó acá y después surgen otros datos. Gente que se acerca a él y le aporta data, y él se termina dando cuenta realmente qué es lo que sucedió. Pero además esa gente, digamos, lo que le sucedió a esa gente es increíble. Increíble. El transportista que lo saca de Mar del Plata y que lo lleva a un parque de diversiones en San Pablo, le pasó de todo. De todo. A él y al gorila en el transporte. El chico que a los 10 años en Villa Devoto, en Buenos Aires, ve a King Kong y le arranca dientes. Claro. Sí, porque estamos hablando de un mito universal. Es un mito universal que de repente llega a la Argentina y bueno, hicimos esa construcción que seguramente los ha llevado a lugares recónditos, como lo decía, como vos los decías, ¿no? Del historiador, como de repente se encuentra con otras hipótesis, ¿no? Sí, claro. Se encuentra con otras hipótesis porque King Kong encarnaba algo muy importante en ese momento. Ya lo venía encarnando y también, digamos, no hay que olvidar también que el que produce esa película es Dino de Laurenti, ¿no? Claro. Un tipo... Claro. Y en su momento fue una película muy exitosa. No sé si la crítica la trató muy bien, pero el público fue de cabeza. Yo me acuerdo, era chiquito y tenía el álbum de figuritas con mis hermanos. Lo compartíamos. Tenía el muñequito que yo no sabía, pero ese mismo muñeco de King Kong era el muñeco que se vendía en la Rural, en el espectáculo que se hizo en la Rural. Yo lo había comprado en una juguetería, no en la Rural. Mirá. Pero era el mismo que se vendía ahí. Y después había todo un merchandising, disco de canciones de King Kong, un delirio. Sí, buenísimo. Muy variopinto todo lo que sucede alrededor de él. Juan Cruz, algo que nos interesa que quede bien claro en la entrevista es que nos compartas, porque vos seguís haciendo la invitación a aquel que estuvo, sacó una foto, tiene una anécdota, una experiencia, algo, como para que se pongan en contacto con vos, que eso es importante. Sí, nosotros vamos a estar grabando mañana y el sábado y quizás parte del domingo entrevistas de algunas que ya están pautadas a lo largo del día de mañana, pero cualquier otra persona que se quiera sumar, no sé si yo puedo dejar algún datito, un mail. Sí, claro, no, por supuesto. Por supuesto, porque justamente esa es la idea, ¿no? Porque lo dijimos al principio, ¿no? Seguramente alguien esté ahí con algo para contar, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo digo. Sí. Bueno, mi mail es juancruzfilms, de película films, @yahoo.com.ar. Bien.
Ese es mi mail. Cualquier persona que quiera en estos días acercarse para brindar su experiencia, contarla. En general, los relatos duran 5 o 10 minutos. Bien. No es que alguien tenga que contar durante 1 hora y media qué le pasó, porque no es necesario. Bien. Pero cómo lo vivió, dónde lo vio, qué le pasó, eso, qué edad tenía, esas cosas. Bien, entonces Juan Cruz con Z, films@yahoo.com.ar. Y sabes que una cosa que a mí me quedó ahí en el tintero, ahora me acordé, es que tuvieron algún premio en Bariloche, ¿no? Ah, sí. Bueno, ¿cómo fue eso? Fue casi hace un año, en el Festival Audiovisual de Bariloche. Lo fuimos a pitchar. Hacer el pitch es hacer una presentación con un tráiler y después, por supuesto, explicar durante 10 minutos de qué se trata la película. Y ganamos un premio que además nos permitió seguir filmando, y de hecho estamos terminando de gastar lo último que quedó de ese premio acá en Mar del Plata. Que está buenísimo que existan festivales como el FAB, que de repente dan premios para película en construcción, y este año en particular, que fue tan difícil para el cine argentino, nosotros habíamos llegado a presentar en diciembre del año pasado el documental en el Inca A, pero bueno, quedó todo parado, ¿no? Digamos, ahora empezaron a surgir algunos concursos, pero ninguno en particular para documental digital, que es, digamos, el formato de ustedes. El formato nuestro. Que parece ser que va a salir el año que viene. Entonces, como nosotros no queríamos parar, seguimos filmando, y hasta ahora es una producción absolutamente independiente. Bueno, y un poquito, por ser tan independiente, estos son los tiempos del cine independiente, digamos. 3 años rodando es el tiempo en el que se maneja habitualmente, ¿no? Cuando uno lo hace con el propio esfuerzo, es así. ¿Cuántas personas te están acompañando? Somos Dolores Struch, Fabricio Rodríguez, Isabel Struch, que está haciendo una animación cuadro a cuadro del espectáculo de King Kong, como si fuera aquel King Kong del 33. Y bueno, a veces mi mujer también, Laura Keegan, ha hecho producción en algunas de las entrevistas que estábamos haciendo. Bueno, y por supuesto Fernando Soto Roland, que es el protagonista, acompañado por su mujer Verónica. Es bastante familiar. Sí, claro, una construcción colectiva, por supuesto. Sí, por supuesto, claro, porque es el cine. Su mujer muchas veces lo acompañó, y yo quería reflejar eso en el documental. O sea, cuando hacemos reconstrucciones de la investigación, ella está ahí también, junto al investigador, ahí al lado. Sí, investigando también. Alguna vez un cineasta me dijo, el cine es un trabajo quirúrgico, casi como de cirujano, sobre todo el documental, me dijo. Sí. Yo dije, wow. No, y el documental es maravilloso, porque uno piensa que lo vas a armar de una manera, y mientras lo estás armando te das cuenta que está buenísimo de otra, y le vas encontrando nuevos formatos. No es tan rígido, no es tan rígido el guión como el guión de la ficción, ¿no? El documental a mí me parece maravilloso, y podés jugar muchísimo con el montaje, con el sonido, con todo, ¿no? El punto de vista. Claro. El punto de vista puede variar. Para mí es un formato bastante experimental. Volvemos a hacer la invitación. Testimonio, anécdota, alguna foto, video, sería un montón. Si hay un video, pero hacemos un monumento. De la época, de aquel 1979, con ese King Kong que estuvo en lo que hoy es la Plaza España en Mar del Plata. Hoy es la Plaza España. Ah, ¿sí? Hoy es la Plaza España, sí, donde estuvo, era Libertad y España donde estaba. No, era Luro y Jujuy. Luro y Jujuy, perdón, me equivoqué yo acá. Sí. Okay. Así que aquella que le haya tocado de alguna manera relacionarse, volvemos a pasar el mail, Juan Cruz Film films con S. Sí, con Juan Cruz Films @yahoo.com.ar. Gracias, Juan Cruz, por venirte hasta aquí gracias a vos por a KLA Sanos y Sanas de la Azotea.